El tema de hoy es, vamos a utilizar lo que hemos aprendido en clase para demostrar un teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias. No lo vamos a escribir con todas sus hipótesis ni la versión más fuerte del teorema, sino que vamos a tratar de ser pedagógicos y les voy a mostrar cómo podríamos probar un teorema de existencia bajo ciertas condiciones suficientemente interesantes, digamos. Entonces, vamos a hablar del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias. De existencia y unicidad. Tenemos entonces la ecuación diferencial, es la siguiente. Tenemos una función que vamos a llamar y, cuya derivada con respecto a x es igual a una función de la cual vamos a asumir ciertas cosas, que puede ser una función de x en y. Y vamos a dar una condición inicial, que es el valor de y, digamos, cuando x vale 0. Y ese valor lo vamos a llamar y sub 0. Entonces vamos a mostrar que si x es suficientemente pequeño o si x está suficientemente cerca del 0, esta ecuación tiene solución. No vamos a demostrar la unicidad, solo vamos a demostrar la existencia. Y para ello vamos a suponer que f cumple con las siguientes hipótesis, o con la siguiente hipótesis. Que si tomamos f de x, y, para dos valores diferentes de y, y1 acá y y2 acá, digamos, esto es menor o igual que una constante que no depende de x en principio, en esta versión de nuestro teorema, y tal que esta diferencia es menor o igual que dicha constante multiplicada por la diferencia entre los valores de y. A esto se le llama una condición de Lipschitz. Dudo si no estoy seguro si la S va o no, pero bueno, ustedes verifiquen. Y la idea de la demostración es muy sencilla. Vamos a transformar esto en una ecuación integral. La ecuación integral equivalente a esta ecuación diferencial es la siguiente. Es y de x debe ser igual a y sub 0 más la integral de 0 a x de f de s, y de s de s. Observen, si asumimos el teorema, si asumimos que todo aquí es continuo, que bueno, f es continua, vamos a asumir también, obviamente, perdón, olvidé decir eso, que f es continua, en general es una función continua. El teorema fundamental del cálculo nos diría que si y satisface esta ecuación, y también debe satisfacer la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una solución para esta ecuación? Entonces, vamos a proponer un algoritmo. El algoritmo es el siguiente. Vamos a aproximar las soluciones de la siguiente manera. Y la idea es que si tomamos valores de x suficientemente pequeños, esto va a producir una sucesión de funciones uniformemente convergente. Y esa sucesión uniformemente convergente, si tomamos el límite, hagámoslo formalmente, diría que el límite de esa sucesión uniformemente convergente satisface la ecuación integral original y por lo tanto satisface la ecuación diferencial. Ahora, ¿para qué necesitamos la convergencia uniforme? Esto es un ejercicio que les voy a dejar a ustedes para que traten en su casa. Vamos a mostrar que cuando aquí tenemos una sucesión de funciones que convergen uniformemente, el límite puede entrar en la integral. Podemos intercambiar integrales con límites. Ya un poquito más tarde les explico exactamente qué quiere decir. Lo que les voy a poner a demostrar es que si f es continua y esto es uniformemente convergente, entonces esto también produce una sucesión uniformemente convergente. Obviamente decimos f continua en un intervalo compacto porque vamos a suponer que x vive en cierto intervalo entre 0 y algo más. Y eso va a tener que ver con qué valores de x o qué tan pequeño debe ser x para poder asegurar que esta
ecuación tiene solución o que este algoritmo converge. Bueno, manos a la obra. Entonces déjenme escribo el algoritmo nuevamente. El algoritmo para producir la solución de nuestra ecuación diferencial, que es esta. El algoritmo es simplemente yn más 1 de x es igual a y0 más la integral de 0 a x de f de s yns de s, y obviamente tenemos que dar una condición inicial para empezar el algoritmo, como digamos una semilla, y es que y sub 0 de x va a ser y0 constante e igual a y0. Recuerden la condición inicial, y en 0 vale y sub 0. Entonces veamos. Primero voy a demostrar el siguiente estimativo. Lo voy a escribir como un lema, y es que si x vive entre 0 y 1 sobre 2c, recuerden que esta c es la constante que aparece en la condición de Lipschitz, entonces el supremo para los x que viven en 0, de 0 a 1 sobre 2c de la diferencia entre yn más 1 de x y yn de x es menor o igual que 1/2 del supremo de x entre 0 y 1 sobre 2c de y sub n de x menos y sub n menos 1 de x. ¿Okay? Esto es lo que se llamaría como, parece que las cosas se van contrayendo por un factor de 1/2 a medida que avanzamos en el algoritmo. Vamos a dar una demostración de este lema y luego vamos a mostrar algunas consecuencias o una consecuencia importante, pero la demostración es bastante sencilla y va de la siguiente manera. Entonces aquí tienen el algoritmo. Vamos a darle acá. La demostración es la siguiente. Simplemente vamos a leer lo que quiere decir esto. Recuerden en el algoritmo, si ustedes lo miran o lo miran en sus notas, espero que estén tomando nota, esto hace más fácil seguir esta clase televisada, es igual exactamente a tomar este valor absoluto. Este corresponde a este término, este corresponde a este término, y ahora tengo que escribir lo que corresponde a este término. Y todo esto de S como valor absoluto. Ahora usamos la desigualdad triangular. ¿Okay? Recuerden que la integral es como una suma, ya pronto veremos con más formalmente qué son las integrales, pero vamos a aplicar todo ese conocimiento que ustedes tienen de cálculo diferencial o cálculo integral, y es que podemos meter el valor absoluto y lo que hace es que esto se transforma en un menor o igual, que es la desigualdad triangular, que sería que la integral de 0 a x de este f de s yn de s menos f de s yn menos 1 de s de s. Esto se cumpla. Ahora observen, aquí podemos usar la condición de Lipschitz. Para eso es que es esto que está aquí, lo puedo cambiar por una diferencia entre una diferencia que involucra estos dos términos. Es decir, esto es menor o igual que la integral de 0 a x, la constante de Lipschitz, por y sub n de s menos y sub n menos 1 de s. Ok, déjenme lo escribo acá abajo. Recuerden las hipótesis del teorema. Entonces, repito acá abajo lo que acabo de escribir ahí arriba. Esto es menor o esto es igual lo que escribí ahí arriba, o mejor dicho, esto es menor o igual que esta integral. Ahora observen. No hemos demostrado eso, pero si el integrando es continuo, la integral es continua. ¿Okay? Entonces todas estas y sub n son funciones continuas. Vamos a asumir eso por el momento.
Es un buen ejercicio que traten de demostrarlo, la prueba no es complicada, aún con el conocimiento que solo tienen de cálculo integral, de qué son las integrales. Y ahora observen que esto, por ser continuo, esta diferencia de funciones, pues yo puedo tomar el supremo, existe en el intervalo entre 0 y 1 sobre 2c, cuando x vive entre 0 y 1 sobre 2c. Entonces, esto es menor o igual que una constante por el supremo de lo que es del integrando, perdón, 0 y 1 sobre 2c de y sub n de x menos y sub n menos 1 de x, y esto tiene que ser multiplicado por la longitud del intervalo de integración, pero recuerden que x solo va entre 0 y 1 sobre 2c, entonces esto va a ser menor o igual que multiplicar todo esto por 1 sobre 2c. Y observen que lo que acabamos de concluir es que y de n más 1 de x menos yn de x es menor o igual que 1/2 del supremo en el intervalo de 0 a 1 sobre 2c de la expresión que está allá. Ahora, como lo que está acá ya es un supremo, esto es un número, lo que está acá no depende de x, eso quiere decir que para cualquier valor de x en el intervalo entre 0 y 1 sobre 12, esto es menor o igual que esto. En particular, el supremo de esta cantidad existe y es menor o igual que la cantidad que está de ese lado, y eso termina la demostración del lema. Muy bien, este lema es la base de la demostración, y a partir de él vamos a demostrar o vamos a deducir la siguiente información, que es muy importante. Voy a borrar. Entonces, si aplicamos inductivamente la desigualdad anterior, miren lo que obtenemos. Esto también es sencillo, se los dejo a ustedes como un ejercicio. Sobre 2 a la n, sí, 2 a la n, supremo de x pertenece a 0, 1 sobre 2c de lo que ocurre acá, que es y de 1 en x menos y de 0 en x, pero y de 0 recuerden que es y de 0. Y este número es fijo, porque el 1 está fijo, a este supremo le podemos poner nombre y lo vamos a llamar L. Estamos listos ahora para mostrar que la sucesión obtenida a partir del algoritmo planteado es uniformemente de Cauchy. Y usando que es uniformemente de Cauchy, pues llegamos a la conclusión que es uniformemente convergente, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo demostramos que la sucesión es uniformemente de Cauchy? Observen lo siguiente. Tomando este n suficientemente grande, yo puedo hacer esta cantidad suficientemente pequeña. Entonces, empecemos nuestra demostración, sea epsilon mayor que 0. Vamos a mostrar que existe un n a partir del cual la diferencia entre eventualmente la diferencia entre dos términos de esta sucesión a partir de ese n es menor que epsilon, no importando el valor de x, que es lo que quiere decir ser uniformemente de Cauchy. Entonces, sea n para ese epsilon natural tal que esta cantidad 1 sobre 2n por L sea menor. Voy a usar un número para asegurarme de todo, que todo pueda al final menor que 1 sobre epsilon, sobre 100 para el epsilon dado. Muy bien. Aquí debe ser n mayúscula. Muy bien. Entonces, observemos qué pasa si yo hago lo siguiente. ¿Qué pasa si yo miro la diferencia entre estos dos términos? Si yo miro la diferencia entre esos dos términos, esto se puede escribir vía la desigualdad triangular, intercalando todos los términos que estén en la mitad aquí. Esto es menor o igual que la siguiente suma.
suma desde j igual 1 hasta acá de y sub n más j x menos y sub n más j menos 1 de x. Esto es simplemente la desigualdad triangular aplicada varias veces intercalando todos los términos intermedios entre n y n más k. Muy bien, ahora usamos la observación anterior, que es esta, y lo que pasa es que esta suma se vuelve menor o igual, pues, para cualquier x, sin importar el x que yo ponga acá, esto es menor o igual que poner los supremos de este lado, que a su vez es menor o igual que esto, que fue lo que probamos antes. Entonces esto es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta acá de 1 sobre 2 a la n más j menos 1 por L. Muy bien, esta es una serie geométrica que ya sabemos sumar. Pues podemos sumarla de 1 a infinito, no solo de 1 acá, entonces esto me va a quedar menor o igual que la suma de 1 a infinito. Recuerden que la suma es el primer término es L sobre 2 a la n, porque j es 1, sobre 1 menos la razón. Y esto nos da 1, esto nos da 2 veces lo que está arriba, que en otras palabras, o se puede escribir también como 2 a la n menos 1, y eso es menor que epsilon sobre 50. Entonces ya vemos que para cualquier k, bueno, obviamente k es mayor que 0, ¿no? K es un número natural mayor o igual que 0. Entonces para cualquier k, la diferencia entre n más k y n, el término n más k y el término n de nuestra sucesión, es menor que epsilon sobre 50. Muy bien. Entonces, con esto vamos a probar que la sucesión es de Cauchy, uniformemente de Cauchy, de la siguiente manera. Entonces, ya tenemos nuestro epsilon definido, y ahora sea m y n mayores o iguales que n. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos poner que m es mayor que n, ¿sí? Y también, como esto es cierto, podemos escribir m como n más k' con k algún entero, y n lo puedo escribir como n más k, ¿cierto? Entonces voy a mostrar que la diferencia entre y sub m de x y y sub n de x es menor que epsilon, ¿sí? Sin importar el x. Entonces para ello usamos la desigualdad triangular, la siempre útil desigualdad triangular. Miramos la diferencia, obviamente esto es igual a lo siguiente. Más k' de x. Esto a su vez, ya vimos que esto es menor o igual, o bueno, ya no vimos, vamos a la desigualdad triangular. Esto es y de n más k, x menos y sub n de x, más, este fue el que intercalamos, y sub n de x menos y sub n más k' de x. Correcto. Muy bien. Esto es menor que epsilon sobre 50, esto es menor que epsilon sobre 50, por lo tanto esto es menor que epsilon sobre 50 más epsilon sobre 50, que es igual a epsilon sobre 25, que claramente es menor que epsilon. Y eso demuestra que nuestra sucesión es uniformemente de Cauchy. Como R es un espacio completo, obviamente ser uniformemente de Cauchy es equivalente a ser uniformemente convergente, y como corolario obtenemos el siguiente resultado. Corolario es y sub n de x visto como una sucesión de funciones desde 0, ¿no? Porque tenemos y0, 1, 2, 3, hasta el infinito, es uniformemente convergente. En 0,1 sobre 2c, y recuerden que c es la constante que aparece para la condición de Lipschitz que cumple f en la segunda variable. Muy bien,
Ya que tenemos que esta sucesión es uniformemente convergente, pues llamemos a su límite y de x, es una función. Como estas son continuas, no lo hemos demostrado. En otra ocasión lo haremos, o en clase si quieren me preguntan, o cuando veamos integración, si alcanzamos lo hacemos. Estas funciones son continuas, por lo tanto su límite es continuo. Entonces las y sub n convergen a una y esta y es continua. Y es continua. Tenemos entonces la siguiente afirmación. Entonces vamos a suponer que tenemos estas funciones. Y sub n de x. Vamos a suponer que f satisface una condición de Lipschitz en la segunda variable. Esto es que f de x y1 menos f de x y2 es menor o igual que una constante, como habíamos hecho al principio, menos y2. Listo, supongamos que tenemos esto. Y supongamos obviamente que las y sub n convergen uniformemente. Entonces tenemos que estas convergen uniformemente. Entonces, uniformemente, entonces las g sub n convergen uniformemente. ¿Dónde? Obviamente donde estas estén convergiendo uniformemente, que para nuestro caso es el intervalo 0, 1 sobre 2c. Muy bien, esta propiedad que no voy a demostrar es un ejercicio sencillo para ustedes. Va a ser necesario para mostrar que podemos meter límites dentro de la integral. Entonces veamos a ver cómo se hace eso. Entonces recuerden que nuestro algoritmo, el que estábamos proponiendo para resolver la ecuación diferencial, era que y sub n más 1 de x es igual a y0 más la integral entre 0 y x de f de x y sub n de x. Pongámosle s acá, recuerden, s, para no usar la misma variable, de s. Entonces lo que queremos es, si podemos meter el límite dentro de la integral, lo que va a aparecer aquí es que y de x satisface la ecuación y de x igual a y de 0 más la integral de 0 a x de f de s, y s de s, que es otra forma de escribir nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo pasamos a la ecuación diferencial anterior? Bueno, el hecho de que esta está definida así, ya veremos cuando hagamos integración, la hace diferenciable porque esto, el integrando en este caso es continuo, y por lo tanto tenemos resuelta nuestra ecuación diferencial. Entonces mostremos el hecho fundamental de que si tenemos una sucesión uniformemente convergente, el límite puede entrar en la integral. Ese es el hecho fundamental que vamos a demostrar ahora. Tenemos lo siguiente. Esto es un lema, o pongamos proposición porque es una proposición sencilla pero importante. La proposición dice lo siguiente: suponga que Gn de x converge a g de x uniformemente en un intervalo, digamos, en este caso 1 sobre 12. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral entre 0, y aquí va a poner x0, x0 va a ser un elemento de este intervalo, n de x, vamos a poner s acá, de s es igual a la integral entre 0 y x0 de g de x, g de s de s, y esto es x0 para cualquier x0 en 0, 1, 2c. Esa es la propiedad fundamental que vamos a usar ahora. La demostración es sencilla, es un buen ejercicio, pero lo vamos a hacer. Y consiste en lo siguiente, entonces permítanme borrar acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, pues tenemos que esto converge uniformemente, entonces
Como convergen uniformemente, dado algún epsilon, vamos a hacer la demostración algo más cerca, entonces dado un epsilon mayor que 0, existe un n, un número natural n, tal que si n es mayor o igual que n, la diferencia entre esto y esto es menor que epsilon. Gn de x menos g de x es menor que epsilon, y esto es para todo x en este intervalo. Entonces estamos listos para acotar, porque lo que tenemos que probar es, para probar que el límite de la integral de los gns es la integral de esto, pues tenemos que acotar lo siguiente: de 0 a x0 de gn de x, gn de s menos la integral entre 0 y x0 de g de s de s. Ahora muy bien, usamos todas las propiedades que conocemos de la integral y la desigualdad triangular, y esto se acota simplemente como la integral entre 0 y x0 del valor absoluto de gn de s menos g de s de s. ¿Sí? Ahora, esto es menor que epsilon. Ahora, una cosita bien interesante para que todo cuadre bien, voy a poner esto multiplicado por 2c. Solo por pura elegancia matemática, esto es menor o igual que esto, pero esto a su vez es menor o igual que x0 por 2 epsilon, 2c epsilon. Pero x0, estando en este intervalo, es menor que 1 sobre 2c. Esto es menor o igual que epsilon. Estrictamente menor, de hecho, por esto. Entonces, ¿qué acabamos de mostrar? Dado epsilon existe un n, tal que la diferencia entre estos dos, si n es mayor o igual que n, es menor que epsilon. En otras palabras, esto tiende a esto cuando n tiende a infinito, que es lo que queríamos demostrar. Muy bien. Entonces hemos llegado al final de la demostración de la parte de existencia del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo siguiente. Entonces ya tenemos esto, tenemos nuestro algoritmo. Y si tomamos límites a ambos lados de la ecuación, lo que obtenemos es que y de x es igual a y0 más la integral de 0x fs y de s de s. Como esta función es continua, esta es diferenciable, esto es diferenciable, ergo y es diferenciable. Y satisface la ecuación diferencial y' es igual a f, aplicando el teorema fundamental del cálculo, a esto. Y además, y en 0 vale y0 por definición. Esta es la parte de existencia. La unicidad es relativamente sencilla, vamos a demostrarla a continuación, y con eso terminamos nuestro primer video curso, nuestro primer ejemplo por video. Y para demostrarlo, recuerden cómo al principio de esta clase probamos la siguiente identidad. Probamos la identidad, recuerden que probamos algo del estilo el supremo de y sub n más 1 x menos y n x para los x que están en 0, 1 sobre 2c era menor o igual que 1 medio el supremo de los x que pertenecen a 0, 1 sobre 2c de lo que pasa inmediatamente antes, que es esto. ¿Ok? Recuerden que esto nos lleva a una desigualdad que decía que la diferencia entre estos dos era menor o igual que 1 sobre 2 a la n. El supremo entre las diferencias entre la primera aproximación y la 0ª aproximación. Bueno, una idea similar nos va a servir para mostrar que la solución que encontramos es única. No va a depender del algoritmo, de hecho. Lo único que tenemos que hacer es suponer que tenemos dos soluciones a la ecuación integral. A una la voy a llamar y1, a la otra la voy a llamar, perdón, a una la voy a llamar y, a la otra z. Es decir, tenemos y de x que satisface la ecuación integral.
y tenemos z de x que satisface exactamente la misma ecuación integral. Y aquí es z, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo difieren ellas? Es decir, debemos calcular la diferencia entre ellas. Calculemos, que es lo más obvio que se puede hacer en este caso, es calcular cuánto es y de x menos z de x. Y si ustedes hacen todo, desigualdad triangular, y meten los valores absolutos dentro de la integral, les queda esta diferencia. Fíjense, muy sugestiva. Esta diferencia es muy sugestiva porque aquí podemos usar la condición de Lipschitz. Y la condición de Lipschitz nos dice que esto es menor o igual que la integral entre 0 y x de la constante c por la diferencia en valor absoluto entre estas dos funciones. Escribámoslo acá. Esto nos lleva entonces a lo siguiente. Es menor o igual que la integral entre 0 y x de y de s menos z de s. Que es lo que estábamos diciendo hace un segundo. Aquí usando la condición de Lipschitz me faltó la c. Y ahora observen algo muy interesante. Esto es menor o igual que si yo pongo el mayor número posible aquí adentro. Entonces esto es menor o igual que c por la integral entre 0 y x del supremo de los s en 0, 1 sobre 2c, que es el intervalo máximo de integración entre y de s y z de s. Y esto lo que nos dice al final es, como esta integral, como este intervalo de integración a lo sumo va de 0 a 1 sobre 2c, esto es menor o igual que 1/2 del supremo de s pertenece a 1 sobre 2c de y de s menos z de s. Esto es menor que esto sin importar el valor de x. Luego, si yo tomo el supremo sobre los x en este intervalo, que es exactamente la expresión que está allá, aquí empieza a ser como una variable muda, porque realmente aquí pongo s o x da lo mismo, yo puedo escribir lo siguiente: el supremo sobre los s en 0 a 1 sobre 2c de y de s menos z de s es menor que esto. Y la única manera en que esto se puede cumplir, es que la diferencia, el supremo entre las diferencias entre estos dos sea 0, porque esto siempre es mayor o igual que 0. Eso implica que y de s es igual a z de s, o y de x es igual a z de x para todo s en 0 en este intervalo, el intervalo de 0 a 1 sobre 2c. Entonces tenemos el teorema de existencia de unicidad demostrado para ecuaciones diferenciales de la forma y' igual a f de x y, donde f satisface una condición de Lipschitz en la segunda variable. Ahora una última observación que podría ser interesante, y es, a lo mejor este algoritmo podría usarse para aproximar numéricamente las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Sí, siempre y cuando la integración sea sencilla, o habría que realizar la integración numéricamente también. Entonces simplemente voy a plantear qué tan buenas son las aproximaciones, y en una próxima ocasión podríamos hacer un ejemplo, si les interesa, ustedes me dirán, de cómo se podría usar este método para resolver numéricamente una ecuación diferencial. Pero bueno, observen lo siguiente. Entonces nuestro algoritmo era este. A x, f de s, y de s, n de s, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, la enésima aproximación, ¿qué tan cerca está del valor exacto? Muy bien, entonces lo que tendríamos que calcular, recuerden que tenemos lo siguiente, la diferencia entre y sub n más 1 de x y y sub n de x es menor o igual que 1 sobre 2 a la n, el supremo
entre la diferencia entre y1 de x y y de 0 de x, que es y0. ¿Sí? Esto ya está fijo, a esto lo llamamos L. En antes lo llamamos L. Y esto, bueno, recuerden ahora cómo podemos hacer para mirar qué tan próximo está esto cuando están dos valores diferentes, dos aproximaciones diferentes de y, cuando n y n más 1 no son los índices que colocamos acá, sino n y cualquier otro n. Entonces, recuerden que lo que llegamos fue a lo siguiente: yn más k de x menos yn de x. Entonces, intercalábamos todos los intermedios. Esto es menor o igual que la suma desde, ya lo ponemos acá, pongámoslo primero acá, yn más j, ¿cierto?, de x menos yn de más j menos 1 de x, ¿cierto? Y j va desde 1 hasta acá. Y ahora usamos esto que está acá. Esto es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta acá de 1 sobre, bueno, L sobre 2 a la n más j menos 1. Ya dijimos que esto lo sabíamos sumar, lo podemos sumar de 1 hasta infinito y nos produce una cota superior. Entonces esto es menor o igual que 1 sobre 2 a la n, j es 1, sobre L, perdón, 1 menos 1 medio, y este es igual a L sobre 2 a la n menos 1. Esto es cierto para cualquiera de estos, ¿cierto? Entonces podemos hacer k ir hacia infinito, entonces esto va a converger a la función límite, y lo que nos está diciendo es que la distancia entre la función límite y la enésima aproximación es menor o igual que L, que es este número que hay que determinar de entrada, sobre 2 a la n menos 1. Entonces escribamos este último corolario. Este último corolario es corolario de nuestra construcción o consecuencia. Corolario es que la distancia entre y de x y y sub n de x es menor o igual que L sobre 2 a la n menos 1, x obviamente para cualquier x en este intervalo. Recuerden que esta c es para la condición de Lipschitz que cumple f en la segunda variable. Escribámoslo acá para terminar, donde L simplemente es el supremo sobre los x en 0, 1 sobre 2c entre y1, la primera aproximación, menos y0. En otras palabras, esto lo podemos calcular, esto es simplemente el supremo cuando x pertenece a 0, 1 sobre 2c de la integral entre 0 y x de f de s, y0 de s. Y fíjense, esto nos produce una cota para c, no para L, perdón. Podemos encontrar una cota para L porque esto es menor o igual que la integral entre 0 y 1 sobre 2c del valor absoluto de f de s, y0 de s. O sea, L es menor o igual que esto, es decir, se puede calcular. Y recuerden que C, esto lo voy a escribir acá, C es tal que f de x, y1 menos f de x, y2 es menor o igual que una constante, y1 menos y2. Entonces esto nos da una cota para L, entonces les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes traten y es, usando este método, este algoritmo, generen una solución para la siguiente ecuación diferencial. Entonces, borremos acá. Vamos acá. Ejercicio. Usar
algoritmo, ya saben a qué algoritmo me refiero, para generar una solución a la ecuación diferencial y' igual a y, que ustedes saben resolver exactamente, que y en 0 valga 1, la solución es igual a x. La idea es que usen el algoritmo para que generen una solución y x la vamos a suponer en este intervalo, 0, 1 medio. Y estime y de x menos y sub n de x para x en este mismo intervalo. Bueno, muchas gracias. Con eso damos por terminado nuestro primer video. Espero que les guste y trataré de estar haciendo otros ejemplos interesantes para que les ayude en su estudio del análisis. Muchas gracias.